Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Los problemas de Tok parecían haber disminuido ahora que mis instintos se habían apoderado de mí. Espérame un poco, Tok, Aoi parecía tener más problemas que tú. Mis piernas caminaron hacia el cuarto. Primero tenía que solucionar este problema. Estaba preocupada por todo, pero no podía hacer nada. El chico bonito podía esperar. Perdí otra vez contra ella. No podía salir de mi departamento, así que le pedí a Todd que viniera. Aoi estaba aún más enojada. Últimamente me di cuenta de que estaba muy mimada. Ahora sabía que podía exigir algo porque era amada. Suspiré cuando me di cuenta de que ella no intentaría entender. ¿Por qué le pides que esté en nuestro espacio? Miré alrededor de mi estudio y me sentí un poco extraña. ¿Este era nuestro espacio? Sonaba acogedor. Es solo la visita de un amigo. Ese es tu novio. Aquí también estuvo Greg. No tengo ningún problema con eso. Pero Greg es tu hermano. Pero él es tu novio. ¿Por qué estás discutiendo conmigo? ¿No puedes dejarme ganar alguna vez? Ella me levantó la voz, algo que nunca antes había hecho. Miré esos ojos tiernos que ahora estaban perdidos. Hizo un puchero y no se disculpó, pero se fue a dormir y me dejó sola, confundida. Será mejor que cambie de tema. Quítame las esposas, no sabré cómo explicarle esto a Todd. No lo dejes entrar si no quieres responder ninguna pregunta. ¿Cómo puede ser posible que visiten a una chica a la 1 de la mañana? ¿Qué clase de hombre es este? Si me hubieras dejado salir antes, solo eran las 11 de la noche. ¿Por qué no fuiste entonces? ¿Pero quién me sedujo? Se podría decir que no. Me esposaron. ¿Quién podría decir que esa no es la verdad? Agité mis muñecas esposadas frente a su cara mientras se sentaba. Por favor, sácame las esposas. No. De repente mi invitado había llegado. Tocó 2 veces hasta que caminé hacia la puerta. Tuve que esconder mis muñecas cubriéndolas. Lamento haberte pedido que vinieras aquí, dije con culpa en mi cara. El chico guapo se veía horrible, pero aún así me dio una débil sonrisa. Lo invité a pasar. Todd hizo una pausa y olió algo en el aire. ¿Qué pasa?, pregunté. Oye, huele como si hubieras ido a ver mariposas. ¿Estás loco? No, de verdad. Hay un olor a eso. Hay un olor fresco. Si hay eso, puede ser una hormona. Estás hablando tonterías. Fingí actuar normal a pesar de que estaba muy avergonzada. ¿Cómo podría el doctor saber tanto? ¿Podría estar confundido? ¿O mi nariz no huele nada? Todd miró a Aoi que estaba sentada. Sus suaves ojos actuaron como un niño. Tuve que hacer algo de ruido para recordarle que fuera amable con él. Se giró para mirarlo con cara inexpresiva y saludó a Todd de manera fría. Hola, siéntese como en casa. Luego se dirigió a la cocina para evitarlo. Todd la vio. Inmediatamente supo que algo andaba mal con Aoi. Lo siento mucho, ¿te hice pelear? No te preocupes por eso, hace un poco de frío. Realmente no sé con quién hablar. Tú eres la única que conocía mi historia. Extendí mi mano y toqué suavemente su brazo. Nunca consolé a nadie en mi vida, excepto a Aoi. Mi vida es tan extraña ahora. De repente tenía un amigo cercano, un hermano y una pareja, tanto un hombre como una mujer. El chico guapo miró sorprendido mis manos esposadas. ¿Por qué tienes las manos esposadas? Oh, estábamos jugando, olvídalo. Rápidamente cambié de tema porque no quería explicar lo que había sucedido. ¿Ustedes dos están jugando a la 1 de la mañana? Dije que lo olvides. ¿Qué pasó? Sin me miró sorprendido. ¿Te gusta Aoi? Nunca dije que me gustaba Aoi, le contesté.
Nunca le había contado a nadie sobre esta relación. No sabía cómo reaccionar. Solo Aoi y yo lo sabíamos. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado. Si nadie sabía lo que pasó entre nosotras, no hubo nada entre nosotras. Pareces incómoda. Generalmente eres tan confiada y nunca tartamudeas. Estoy bastante seguro de que olía bien. Olía a amor por todas partes en este lugar. Mi cara estaba tan caliente en este momento. Podría planchar mi uniforme con mi cara ahora. Entonces, ¿te gustan las mujeres? No, no me gustan las mujeres. Solo te gusta quien te gusta. Simplemente resultó ser Aoi, quien resultó ser esa mujer. Nunca antes había oído hablar de esta definición. Pensé que si eres un hombre y sales con un hombre, eso significa que te gustan los hombres. Y debe ser lo mismo con las mujeres. Esto es tan difícil, es tan estrecho de ver. Podemos amar a quien amamos en este mundo. Entonces, ¿puedes amar al marido de mi madre o de mi abuela? Sabes que tiene que ser moralmente aceptable. No pidas algo que no lo sabías. Toc se acercó al pájaro en una jaula y lo miró durante un largo rato. Hoy el chico guapo solo quería tener un amigo. Solo quería hablar con alguien. A veces la gente solo quería que alguien lo escuchara sus problemas. Eso significa que ustedes dos están saliendo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.